Apreciado rector y comunidad académica de esta histórica Universidad de la Sorbona. Hace más de un siglo, en 1909, mi tío abuelo Eduardo Santos, siendo un joven abogado de 21 años, vino a la Ciudad Luz a profundizar sus estudios en sociología y literatura en esta Universidad de París. Y de esta ciudad nunca se apartó. Aquí venía a recrear su amor por la historia y el arte, a leer a los clásicos y modernos de la lengua francesa, que dominaba muy bien, a defender incluso desde la diplomacia los intereses de Colombia en el conflicto que tuvimos con el Perú a comienzos de los años 30. Francia siempre estuvo en su mente y en su corazón. Y si algo le dolió y le indignó en su vida, fue su ocupación en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Su compromiso con Francia se hizo patente cuando, siendo presidente de Colombia, ayudó al gran etnólogo francés Paul Rivet a escapar de la ocupación nazi y lo acogió en nuestro país, donde Rivet continuó su importante carrera científica. Sentó las bases de la etnología nacional y ayudó a formar la primera generación de antropólogos colombianos. Como si se tratara de un gesto recíproco del destino, en 1955, siendo ya expresidente, fue Eduardo Santos quien vino a París a buscar refugio, luego de que la única dictadura militar que sufrimos en el siglo XX cerrara el periódico de su propiedad. Es muy recordado el discurso que dio Albert Camus en el homenaje que organizaron los periodistas e intelectuales franceses al ilustre exiliado colombiano. Es una pieza maestra sobre la libertad, no solo la libertad de prensa, sino la libertad en todas sus expresiones. Hoy vengo a esta Universidad de la Sorbona, una de las más antiguas y reconocidas y admiradas del mundo entero, y me siento sobrecogido al recorrer los pasos no solo de Eduardo Santos, sino de tantos hombres y mujeres que han cultivado el saber y las virtudes en este imponente centro académico. Y vengo con inmensa gratitud y también con gran humildad para recibir en mi nombre y en nombre de mi pueblo este doctorado honoris causa que llevaré conmigo como el más preciado título. Lo entiendo como un reconocimiento al empeño de los colombianos por alcanzar la paz en nuestro suelo, un empeño que se vio frustrado por mucho tiempo y que finalmente pudimos concluir con éxito, poniendo fin a una guerra absurda entre hijos de una misma nación. Gracias a Francia, gracias a esta magnífica Universidad de la Sorbona y gracias a quienes propusieron mi nombre para este grado honorífico, por hacer en este humilde servidor un homenaje a la paz de Colombia. Los vínculos culturales e intelectuales entre nuestros dos países son realmente excepcionales. ¿Cuántos colombianos como Eduardo Santos han cruzado el océano para buscar en Francia la luz de la razón? Son generaciones completas de profesionales, de académicos, de artistas, de juristas que reflejaron sus sueños en las aguas del Sena y saciaron su sed de conocimientos en las más exquisitas fuentes del saber, como esta universidad. Y el intercambio se ha vuelto de doble vía.
Actualmente hay cerca de 3.700 estudiantes colombianos en Francia y unos 500 estudiantes, profesores e investigadores franceses en Colombia. Ha llegado el momento, señor rector, apreciados amigos, de que los colombianos devolvamos de alguna manera, con gracia y afecto, los dones que hemos recibido de Francia. Y lo podemos hacer, ¿cómo no?, con el mismo ejemplo que recibimos de los franceses, que hace más de 7 décadas se resistieron al yugo del fascismo y la dominación extranjera, y que en pleno siglo XXI se han puesto de pie con valor y entereza luego de los cobardes ataques del terrorismo. Algo aprendimos de Francia en esos momentos difíciles y algo podemos devolver a Francia desde el momento actual de construcción de paz que vive Colombia. ¿Y qué es? Es el profundo sentido de dignidad humana que alcanzan los pueblos que se enfrentan y superan la insensatez de la intolerancia y de la violencia. Una de las virtudes más grandes y necesarias en el ser humano se concreta en una palabra que se ha puesto de moda en los últimos tiempos y que resume nuestra recíproca lección: la resiliencia, la capacidad para superar la adversidad y para adaptarse a las nuevas circunstancias que surgen de esta. Francia fue resiliente en los tiempos aciagos de la ocupación y lo está haciendo hoy, cuando a pesar de la amenaza terrorista ha decidido preservar sus valores, seguir siendo faro de la libertad y de la democracia y elevarse sin perder la dignidad humana sobre las dificultades. A ese talante francés hoy traigo como ofrenda el talante no menos admirable del pueblo colombiano. En Colombia hemos sufrido la violencia de muchas formas y por mucho tiempo. Con la independencia del Imperio Español hace 2 siglos, no acabaron nuestros problemas. Por el contrario, en el siglo XIX, Colombia tuvo muchas más guerras civiles que cualquier otro país de América Latina. A mediados del siglo XX, vivimos una época de confrontación partidista tan sangrienta que a esa etapa de nuestra historia la bautizamos la violencia, como si a nada más estuviéramos destinados. Y como heredero de esa dura época surgió otra clase de conflicto, el generado por las guerrillas que nacieron en los años 60, de las cuales la más grande y poderosa ha sido las FARC. Súmenle a esto el combustible del narcotráfico, un flagelo mundial del que hemos sido protagonistas, pero sobre todo víctimas, y el accionar de grupos paramilitares que se armaron para combatir a las guerrillas y acabaron cometiendo crímenes aún peores. Fueron más de 50 años de sangre y dolor, más de 50 años en que el Estado no pudo controlar efectivamente grandes porciones de nuestro territorio, más de 50 años que nos dejaron 8 millones de víctimas y 220,000 muertos. Hoy, como ustedes saben, hemos logrado poner fin al largo conflicto armado con las FARC y avanzamos en la compleja fase de implementación de los acuerdos. Pero quiero volver a los conceptos de la resiliencia y de la dignidad humana. Luego de medio siglo de matarnos entre hermanos, nuestro espíritu se había adormecido.
de alguna manera estábamos empezando a perder la misma capacidad de compasión, la capacidad de sentir el dolor y el sufrimiento del otro. Hay muchos en Colombia, como los hay en todo el mundo, que prefieren la venganza a la reconciliación, la retaliación al perdón, la perpetuación del pasado a la construcción del futuro. Pero son cada vez más los que comprenden o comienzan a comprender que la paz y la reconciliación son los únicos cimientos posibles para cualquier sociedad que aspire a ser libre, justa y próspera. Por eso la paz en Colombia es hoy un proceso irreversible. Porque los hospitales militares cuyas camas estaban ocupadas por soldados y policías heridos, mutilados por causa del conflicto con las FARC, hoy están prácticamente vacíos. Porque los caminos de nuestra diversa y bella geografía, que no nos atrevíamos a recorrer por miedo a un secuestro o al estallido de una mina antipersonal, comienzan a llenarse de pasos y de vida. Porque los turistas llegan en olas crecientes, porque los inversionistas quieren sembrar progreso y empleo, porque los colombianos vamos aprendiendo que la vida en paz vale la pena y que no hay mejor justicia que aquella que sirve a la paz. Hoy los colombianos estamos aprendiendo a perdonar, a convivir, a respetar las diferencias, a debatir sin violencia, a recordar sin condenar. En otras palabras, aprendemos a ser humanos, verdaderamente humanos. Viktor Frankl, ese psiquiatra austriaco que sufrió los rigores de los campos de concentración y analizó esa terrible experiencia en su obra magistral, El hombre en busca de sentido, cuenta que cuando los prisioneros fueron liberados y pudieron por fin, luego de años de horror, caminar por fuera de los campos sin las amenazas de los guardias, ninguno estuvo realmente contento. Habíamos perdido la capacidad de alegrarnos y lentamente teníamos que volver a aprenderla, reflexiona Frankl. Algo así nos estaba pasando a los colombianos, que todavía no hemos comprendido ni celebrado la paz como se debe. Pero ya estamos saliendo. Comenzamos a salir con resiliencia de ese letargo emocional. Y hoy traigo a Francia, a su más tradicional universidad, el espíritu vigoroso y lleno de esperanza de una Colombia que renace. Hace 224 años, en 1793, como lo mencionó nuestro queridísimo ministro de Educación, un bogotano, Antonio Nariño, fue el primero en traducir y publicar en español los derechos del hombre y del ciudadano que había aprobado la Asamblea Nacional Constituyente Francesa 4 años atrás. Hoy yo, su compatriota, vengo a este recinto del alma francesa y me atrevo, como Nariño, a reivindicar para Colombia y para el mundo ese otro gran legado de Francia que se resume en su lema: libertad, igualdad, fraternidad. Libertad para elegir nuestro destino como hombres y como pueblos. Igualdad para que ese destino podamos buscarlo desde un campo nivelado, donde nadie se sienta más que otro y todos tengan acceso a las oportunidades.
y fraternidad que nos invita a ver a los otros, a todos los otros, como hermanos, como compañeros de travesía en esta nave maravillosa que es la vida. Es llamativo que cuando Francia estuvo ocupado, el gobierno de Vichy haya cambiado el bello e inspirador lema de la revolución por otro más adaptado a las exigencias del opresor: trabajo, familia, patria. Yo celebro, y lo digo sin ambagajes, que Francia haya vuelto a ser y siga siendo la nación de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Trabajo sí, pero con libertad. Familia sí, pero con igualdad. Que conceda los mismos derechos a todos, sin importar su credo, su raza, su género, su nacionalidad, sus preferencias sexuales o de cualquier tipo. Y patria sí, pero con fraternidad. Es decir, sin olvidar que por encima de las fronteras nacionales hay una patria aún más grande que nos une a los más de 7.000 millones de habitantes del planeta. En mi discurso de aceptación del Premio Nobel de Paz, hice una declaración que ha encontrado eco en los corazones de muchas personas. Nuestro pueblo se llama el mundo. Nuestra raza se llama humanidad. Yo, Juan Manuel Santos, soy colombiano, así como la mayoría de ustedes que me escuchan son franceses. Pero antes que nada, y sobre todo, nos une una sola condición. Somos cohabitantes de una casa común, que es la tierra. Somos humanos. Y hoy, desde París, desde la Sorbona, donde la razón encuentra su más alta cumbre, hago un llamado a que nos reconozcamos esta verdad elemental y, más importante aún, a que vivamos y nos comprometamos conforme a ella. Reconocer la humanidad común implica ser tolerantes, abrazar y valorar la diversidad, tener compasión y comprensión frente a los sentimientos ajenos, creer que la fuerza del amor, en su más alta dimensión espiritual, puede ganar a la fuerza del temor, que se traduce en odio, discriminación y exclusión. Bien decía Paul Rivet en un memorable discurso que pronunció en Colombia hace 75 años. Todo hombre debe comprender y saber que bajo todas las latitudes, bajo todas las longitudes, otros seres, sus hermanos, cualquiera que sea el color de su piel o la forma de sus cabellos, han contribuido a hacer su vida más dulce o más fácil. La ciencia del hombre enseña, pues, la fraternidad, la justicia y la solidaridad. Señor rector, apreciados amigos de la Universidad de París, el mundo del siglo XXI, nuestro mundo, un mundo que enfrenta el flagelo del terrorismo, el problema de las migraciones, el renacer de la xenofobia y la amenaza incluso de un conflicto nuclear, debe tomar la decisión correcta. Para eso somos libres para elegir. Yo elijo ser humano, libre y humano, igualitario y humano,
fraterno y humano. Que esa elección sea nuestro legado, el legado de todos. Muchas gracias.